Santo, Señor, hablando de nuestras vidas, Señor. Padre, que nos des, Señor, ese entendimiento, ese discernimiento espiritual, Señor, para poder ver las grandes promesas que tú nos has dejado, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estudios, el día de hoy vamos a ver un estudio que se llama la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y esta doctrina es una de las más atacadas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia cristiana hay mucha gente que llega a creer en Cristo, llega a creer en el Evangelio, pero cuando le hablan de la resurrección a veces es como, ¿tampoco sí vamos a resucitar? Porque uno puede decir, pues yo para qué yo quiero resucitar, si a veces uno va envejeciendo y esto, y condolencias, y para qué quiero volver a vivir, ¿verdad? Pero lo que la Biblia enseña es que usted y yo no vamos a resucitar con los mismos cuerpos con los que muramos. Si no, imagínense que muramos ya avanzados de edad, con dolencias, y que Dios nos resucite iguales, pues no es la idea. La idea de la resurrección es que Dios va a transformar nuestros cuerpos. Primera carta a los Corintios. Y esta carta a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo le escribe con un propósito: corregir las malas conductas que había en la iglesia de los Corintios. Y esas malas conductas, hermanos, en su gran mayoría se daban a causa de falsas enseñanzas que se metían dentro de la iglesia. Los Corintios, desde la Biblia empieza Pablo hablando que era una iglesia que abundaba en dones, en sabiduría, pero había un desorden ahí en esa iglesia, había mucha controversia entre ellos mismos, y una de las doctrinas que era más atacada en esa iglesia era la de la resurrección de los muertos. Y esta iglesia de los Corintios, pues algunos creían y otros no creían. De hecho, la mayoría de los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Estuve analizando un poco de esto, doy clases de filosofía y me acordé que en la antigua Grecia Platón enseñaba que el cuerpo era malo, que el cuerpo era maligno, que todos los males del ser humano eran a causa de su cuerpo. Él decía que el alma del ser humano era buena, pero que estaba encarcelada en el cuerpo. Por tanto, los griegos veían la muerte como una liberación del alma. Y ellos decían, pues ¿para qué queremos resucitar si el cuerpo es lo que nos tiene esclavizados? Y la Biblia no es lo que enseña. De hecho, la Biblia dice que cuando usted y yo nacemos de nuevo, nuestro cuerpo debe de ser guardado y santificado para Cristo. ¿Cómo algo que creó Dios va a ser malo, hermanos? ¿Se imagina? De hecho, usted y yo podemos ver la gloria de Dios en la perfección biológica de nuestros cuerpos. Cómo nuestros cuerpos funcionan de una manera tan maravillosa. Y los griegos batallaban mucho para creer en esto porque ellos creían que el cuerpo era malo. Miren, vamos a leer, perdón que los haya llevado a Corintios. Ahí en Corintios vamos a leer un versículo que está, bueno, vamos a leerlo primero, 16 y 17. Pablo comienza, primera carta a los Corintios. Ahí en el 16 y 17 Pablo le está hablando a los Corintios acerca de la resurrección de Jesús, que es una de las creencias, hermanos, más importantes de nuestra fe. De hecho, Pablo unos versículos antes dice que si Cristo no resucitó, hermanos, pues nuestra fe es vana. Dice el 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces, era algo tan importante y sigue siendo tan importante que usted y yo creamos que Jesús resucitó de entre los muertos. De hecho, Pablo le está ahí hablando a los Corintios que Jesús se le apareció a más de 500 personas vivo, hermanos. Imagínense eso, es una cosa tan tremenda, que muchas veces cuando hablamos de la resurrección a las personas es como, híjole, difícil de creer, ¿verdad? Pero realmente Cristo está vivo, hermano, y usted y yo debemos vivir como si Cristo realmente estuviera vivo porque está vivo, hermanos. Así es. No hablamos de cosas que son mentiras, que son ficciones. Hay testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Imagínense, para que un grupo de 12 personas hayan esparcido este mensaje por todo el mundo por más de 2000 años, ha perdurado. Si fuera una mentira, hermano, esa mentira ya hubiera desaparecido desde hace mucho. Pero han pasado 2000 años y la gente sigue creyendo que Cristo resucitó. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque realmente Cristo está vivo. Amén. Está a la diestra del Padre y debemos de creerlo así. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si los muertos no resucitan, pues nada tiene sentido en esta vida. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 15, versículo 31. Vamos a leer el 31 y el 32. Pablo aquí está escribiendo, les ruego, hermanos, por la gloria
de ustedes, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfesos contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Miren, Pablo, hermanos, y los apóstoles daban su vida por el Evangelio. La mayoría de los apóstoles murieron martirizados por decir que Cristo había resucitado. Y Pablo dice, miren, les decía a los corintios, si Cristo no resucitó, entonces ¿por qué creen que nosotros andamos haciendo todo esto? Si no resucitó, ¿para qué lo haríamos? ¿Para qué vamos? ¿Para qué naufragamos? Porque ellos iban de ciudad en ciudad, aún a pesar de que podían morir. Y Pablo decía, si Cristo no resucitó, hermanos, pues yo no haría todo lo que estoy haciendo. Es más, podríamos decir hoy en día, si Cristo no resucitó, hermanos, pues vana es esta reunión. ¿Para qué nos reunimos? Si Cristo no resucita y los muertos no resucitan y mañana nos vamos a morir, pues ¿qué sentido tiene la vida? Mejor pues vayámonos a nuestras casas, durmamos, que al cabo un día morimos y la vida ahí termina. Y eso es algo que no es real, no es bíblico. Y de hecho hay mucha gente afuera que cree que esta vida termina con la muerte y de ahí ya nada más tiene sentido. Pero si eso fuera, hermanos, si así fuera la realidad de que la resurrección no va a ser real, como le digo, hermanos, esta vida no tiene ningún sentido. Y si los muertos no resucitan y si no hay vida eterna, pues entonces, ¿para qué portarnos bien? Porque si no va a haber un Dios, si no va a haber un juicio, pues ¿quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? Miren, hay ateos que han dicho estas cosas tan terribles. Dicen, si Dios no existe, la moral tampoco existe. Porque si no hay a quien rendirles cuentas, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Que al cabo no hay resurrección, no hay juicio, no hay Dios. Y eso es algo peligroso para nuestras vidas. Por eso Pablo en esta carta, en el capítulo 15, se dedica a hablar de la resurrección de Cristo y que esa resurrección de Cristo va a ser también para nosotros, que es una de las promesas más grandes del Evangelio. Miren, vamos a leer San Juan capítulo 6. Acompáñenme a San Juan capítulo 6 y póngale un separador ahí a Corintios 15, que ahorita vamos a regresar. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y me da un amén cuando esté ahí, hermano. Amén. San Juan 6, 40. Está hablando Jesús a los judíos y les dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el 54 de ese mismo capítulo, hermano, hablando Jesús acerca del sacrificio que iba a hacer por nosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por tanto, esto no era una idea de los apóstoles, hermanos. Los apóstoles no se inventaron lo de la resurrección de los muertos. Si los apóstoles hablaban de esto, es porque oyeron a Jesús hablarles de esto. Es porque Jesús les dio esa promesa, que un día resucitaría a Cristo a todas las personas que creyeran en Él. Era la promesa de vida eterna que tenían los cristianos. Entonces los apóstoles hablaban lo que Cristo les hablaba. Y es una promesa, como les digo, hermanos, maravillosa, que Cristo vino a prometernos la resurrección. Ahora aquí surge una pregunta, yo me hacía una pregunta, ¿por qué morimos? Y sabemos, hermanos, que la muerte entró a causa del pecado de los seres humanos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado trajo como consecuencia la muerte del ser humano. Y no solamente el pecado trajo como consecuencia nuestra muerte, trajo como consecuencia el deterioro de nuestros cuerpos, las enfermedades, el cansancio, la dolencia, todo eso, hermanos, trajo el pecado como consecuencia. Todo lo que usted vemos en el mundo, todo lo que padecemos en nuestro cuerpo es consecuencia del pecado, porque el diseño original de Dios no era que el ser humano muriera, sino que él viviera eternamente. Pero a causa del pecado vino esta maldición, vino la muerte. Mira, acompáñame a Génesis rapidote, vamos a Génesis capítulo 3, y ahorita regresamos allá a Corintios. Génesis capítulo 3, versículo 17, hermanos. Génesis 3, 17.
Si me da un amén cuando esté ahí. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:17, y al hombre dijo, aquí Dios les estaba hablando a Adán y a Eva después de que pecaron. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. No fue Dios quien maldijo la tierra. La maldición vino a causa del pecado del ser humano. Fue causa del ser humano. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí entra la muerte a causa del pecado del mundo. Es por eso que Cristo trae la promesa de la resurrección de entre los muertos. Cristo viene a restaurar todas las cosas. No solamente va a restaurar nuestras vidas resucitándonos, hermanos, sino que también Cristo va a restaurar este mundo en el que vivimos. Porque aún este mundo, como acabamos de leer, fue afectado a causa del pecado del ser humano. Fue afectado a causa de los pecados. Vino la deterioración también de este mundo. Por eso es que usted y yo vemos tantas cosas que hay en este mundo, tsunamis, terremotos. Todo esto es parte de las consecuencias del pecado. Mire, vamos a leer Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo habla acerca de cuando Cristo va a venir a redimir todas las cosas, a restaurar todo aquello que el pecado dañó, todo aquello que el pecado trajo como consecuencia a nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8:18. Un amén cuando esté ahí, hermano. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer, dice Romanos 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, que dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Jesús no solamente va a traer una resurrección, no solamente va a restaurar nuestros cuerpos. Ahorita vamos a ver unos versículos que hablan cómo van a resucitar nuestros cuerpos, sino que Dios mismo va a restaurar aún la creación en la que vivimos. Dice que Él nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva, porque así lo hace Dios. Dice que de modo que alguno esté en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces volvamos a Corintios, hermanos. Cristo trajo como promesa la resurrección de nuestras vidas. ¿Cuándo va a pasar esto, hermanos? Hemos estado leyendo un versículo muy constante a través de sus estudios que está en Tesalonicenses, donde nos habla de la venida de Cristo, que dice que al final, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo vamos a leer ahorita más adelante, ya lo hemos estado leyendo, pero lo vamos a volver a leer, que es cuando va a suceder la resurrección. Primera de Corintios 15, hermanos, vamos a leer en el capítulo 15, versículo 33, hermanos. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando con los corintios acerca de la resurrección, debido a que ellos estaban negados a creer. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hablando acerca de la doctrina de la resurrección. Dice, velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas eran las preguntas que habían los corintios. A ver, Pablo, ¿cómo es que van a resucitar los muertos? ¿En qué cuerpo van a regresar los muertos? Y Pablo comienza a hacer una analogía de cómo van a resucitar los muertos. Dice el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y luego dice el siguiente versículo,
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Miren, Pablo está poniendo un ejemplo muy sencillo. Él les dice, miren, cuando tú quieres sembrar un ejemplo, un árbol de manzanas, dice él, no vas a sembrar la manzana. Sería ilógico que yo siembre una manzana entera y creer que va a surgir un árbol de esa manzana. ¿Qué es lo que tengo que sembrar? La semilla. ¿Y qué pasa con una semilla, hermanos? Una semilla, cuando es sembrada, esa semilla comienza a descomponerse. Esa semilla comienza a, si lo podemos decir así, a abrirse, a podrirse todo el cuerpo de la semilla hasta que brota un nuevo cuerpo, que es la planta. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Él dice, no crean que así como ustedes van a morir, pues van a resucitar con el mismo cuerpo, sino pues qué caso tendría, hermanos, como les decía ahorita. Si voy a resucitar otra vez con mis dolencias, con la angustia, con todo eso, pues la resurrección no tendría como que mucho chiste, ¿verdad? Imagínense. Y no es así como va a suceder, sino que vamos a ser transformados. Hasta el versículo 40 vamos a leer cómo Pablo sigue aclarando este tema de la resurrección. Dice el versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales. Aquí viene lo maravilloso de este tema, hermanos. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y lo dice Pablo, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Miren, hermanos, los cuerpos, según la Biblia, que tienen los ángeles, hermanos, son maravillosos. Los cuerpos de los ángeles no se deterioran. Los cuerpos de los ángeles son inmortales. No puede morir un ángel. Los ángeles que Dios creó, aún los ángeles que se rebelaron contra Dios, hasta hoy en día siguen vivos. Porque son cuerpos celestiales. Y un día Dios nos va a dar un cuerpo celestial. ¿Sí lo cree, hermano? No, algo maravilloso. Entonces dice Pablo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y cada uno tiene su propia gloria. Y lo dice el versículo 41. Pablo sigue hablando de esto. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. ¿Qué es esto, hermanos? Usted y yo vamos a morir con un cuerpo corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo va a morir con achaques, con todo, con arrugas, totalmente corrompido físicamente hablando. Pero cuando resucite, van a resucitar, como dice, en incorrupción. Ya no va a haber achaques, ya no va a haber arrugas, ya no va a haber absolutamente nada de lo que usted y yo teníamos antes. Todas aquellas dolencias, todos aquellos defectos que nosotros veíamos, las arrugas y esto, ya no va a haber absolutamente nada. Las mujeres ya no van a tener que usar maquillaje, gloria a Dios, hermano, porque cuesta caro el maquillaje, es una de las cosas más caras. Imagínense, ya no va a gastar en nada de eso. Usted y yo ya no vamos a preocuparnos por la apariencia de nuestros cuerpos, porque van a ser cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Es la promesa que Dios va a traer a nuestras vidas y es lo que la Biblia habla. Y lo debemos de creer de esa manera. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra, ¿qué dice? Resucitará en gloria. Miren, hermanos, nuestros cuerpos, lamentablemente a causa del pecado, los hemos usado para muchas cosas deshonrosas. La maldad que hay en este mundo es por causa de los seres humanos, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. ¿Cuántas atrocidades no ha hecho el ser humano en toda su historia, hermanos? Por eso él dice que el cuerpo del ser humano muere en deshonra, porque no fue honroso a los ojos de Dios. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, dice que vamos a resucitar en gloria.